Puedes tomar asiento, mi hermano. Toma asiento y abre la palabra de Dios por el libro de Filipenses, en el cual estamos meditando en el capítulo 3. Hoy vamos a meditar en el versículo 1. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. ¿Algún hermano que los quiera leer? Por favor, en voz alta, o hermana. Así es. Para mí no es molesto, dice que escribiros las mismas cosas, es decir, repetiros las mismas cosas. La verdad que el repetir, la repetición, en la gran mayoría de los aspectos de nuestra vida, pues aprendemos gracias a ello, a la repetición. La repetición es el mecanismo más natural para consolidar, para retener y consolidar y agarrar los contenidos para que estos no se vayan, para que estos realmente no se pierdan. Mira, en la Biblia, muy pronto, en el Antiguo Testamento, aparece ya este instrumento, la repetición. Los padres tenían que repetir la ley a sus hijos y el Señor les anima, les exhorta a que lo hagan, y uno de los elementos que introduce, no es el único, utilice también la meditación, el diálogo, la enseñanza, pero uno de los instrumentos que realmente el Señor recoge en esa exhortación, en ese mandamiento, que le pone por delante a los padres israelitas, es el de repetir y repetir la ley a sus hijos. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, la ley, dice, estarán sobre tu corazón, ¿y qué? Y las repetirás a tus hijos. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los apóstoles, en las distintas cartas, van a recoger también este elemento, este instrumento de enseñanza. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, versículo 12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros, no dejaré de escribiros, no dejaré de hablaros, no dejaré de insistir, no dejaré de recordar siempre estas cosas. Aunque vosotros ya las sepáis, dice Pedro, aunque las sepáis, aunque ya os suene, pero yo no me cansaré de ello, de recordaros. ¿Para qué? Para que estéis, ¿qué? Confirmados. Es decir, para que a través de la repetición y de la asimilación de esas verdades, las verdades de la fe, estéis realmente anclados, estéis consolidados, firmes. No seáis como la retama que os pueda llevar el viento de una prueba, de una circunstancia o de una mala enseñanza de una manera concreta. El apóstol Juan dice en su carta, en el versículo 24 del capítulo 2, dice, lo que habéis oído desde el principio, eso, dice, permanezca en vosotros. Se reproduzca, se repita, se insista, constantemente se esté renovando en vosotros ese conocimiento. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, dice, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Claro, permanecéis en su palabra. Si permanecéis en su palabra, si esa palabra está constantemente repitiéndose en vuestras vidas, profundizándose en vuestras vidas, ampliándose en vuestras vidas, dice, la presencia del Padre y del Hijo estarán en vosotros, claro. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Filipenses, en el capítulo 3, versículo 1, que gentilmente nos ha leído la hermana,
Pablo le va a repetir lo mismo, la misma idea. Va a volver de nuevo a insistir en lo mismo, en esa repetición, en esa insistencia que debe de tener todo siervo de Dios, todo padre de familia, todo creyente con relación a la palabra de Dios, con relación a la voluntad de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, y a mí no me es molesto, es decir, hay gente que puede tener cierta paranoia, hay gente que puede tener ciertos problemas, ciertos prejuicios porque no quiere repetir, porque teme la repetición, porque cree que si repite la gente se cansa, la gente le va a decir, oye, que ya esto me suena, tú has predicado ya de esto, tú has hablado ya de esto, y ya el semblante se cae, el semblante ya se despiste, te da la sensación de que el pueblo ya se despista, hay una desconexión, porque realmente lo único que nos conecta puede ser lo nuevo. No es algo propio de nosotros. El ser humano, y a través de distintas culturas, se ha ido enfatizando más esta idea. Pablo tenía un problema en concreto en Atenas, y era este. Y con los griegos era este. Y con algún extranjero también influenciado por el pueblo griego, también realmente también lo tenía. Dice en Hechos, en el capítulo 17, versículo 21, dice la palabra, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, que se dejaron influenciar por esa cultura, que se dejaron influenciar por esa corriente, por esa forma de ver las cosas, de ver las enseñanzas, de que realmente lo que era atractivo para ellos, lo que realmente captaba su atención era lo novedoso, la novedad, lo que nunca habían visto ni nunca habían oído. Todo aquello que les sonara un poquito, todo aquello que lo asociaran ya a otra época, a otro momento, todo aquello que realmente, ellos identificaran como ya visto o ya oído por ellos, o ya comentado, o ya interpretado, carecía realmente de interés. Dice, ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír ¿qué? Algo realmente nuevo. Pero Pablo no tiene este problema. Pablo no se deja influenciar por el mundo, ni se deja influenciar por las corrientes, ni se deja influenciar por otros maestros, por otras filosofías, por otras corrientes, por otras influencias de aprendizaje que enfatizan a lo mejor esto. No, él sabe que realmente la palabra es sabia. Y lo que le han enseñado desde pequeñito y la forma en que le han llevado la palabra ha sido repitiéndola, insistiéndola. ¿Eso quiere decir que siempre le decían lo mismo? No. Cuando decimos repetir, no significa que de una forma, exacta pudiera recibir las mismas palabras. La palabra se iba ampliando, la palabra se iba enriqueciendo, la palabra se iba profundizando, pero realmente las verdades eran las mismas. Las leyes y los mandamientos eran los mismos, pero se aplicaban, se descubrían, corrían a través de las vidas y a través de las distintas generaciones, pues de manera diferente, enriquecida. Esta tarea insistente de Pablo va a provocar en los oyentes o en aquellos lectores que están, en este caso como los filipenses, que van a leer esta carta cuando esta carta llegue de manos de Epafrodito allí a sus medios, a su local, en un momento concreto de la historia, le va a provocar dos beneficios según Pablo. Primeramente, les va a hacer ver realmente lo superficial y lo simple que a veces tenemos el conocimiento, sobre todo de las Sagradas Escrituras, y la profundidad y la riqueza de la misma. Cuando la palabra se repite, cuando la palabra vuelve de nuevo a nosotros y se descubre realmente
la riqueza y la profundidad de ella te hacen ver realmente primero lo poquito que tú creías tener de la misma y sobre todo empiezas a valorar realmente la palabra, la profundidad tan enorme que tiene. Pero en segundo lugar, dice el apóstol en el versículo ese 1 que hemos leído, dice, para vosotros es que, al final del todo, es seguro. Para vosotros es seguro. Es decir, esto que yo os esté repitiendo, primeramente te hace ver la riqueza de la palabra, te hace ver que cada vez que realmente ella llega a ti, no lo sabes todo, no lo sabes nada. La palabra te sorprende, la palabra es tan profunda, tan rica, de contenidos, de aplicación, de matices, que lo primero que te hace ver que realmente, oye, lo que tú creías que sabías, los estudios, los libros, los cultos, las predicaciones, no son nada. Porque la palabra siempre llega y siempre toca y siempre realmente te hace descubrir algo realmente nuevo. Qué poco tengo y qué grande es ella. Pero Pablo dice algo más, dice, es seguro para ti. Esta forma de trabajar con la palabra, esta forma que yo tengo de hacerte llegar la palabra sin ningún problema repitiéndola, trae seguridad a tu vida, trae salvaguarda a tu vida. Va a hacer que tu vida no se tambalee, es un poco la expresión, ¿no? No se tambalee. No te vas a dejar llevar por ningún otro viento de doctrina, de falsa enseñanza que pueda llegar. Porque sabes una cosa, tú estarás seguro en la verdad. Porque no solamente te has quedado con un matiz de la verdad, no solamente te quedas con un aspecto de la verdad, sino que la verdad va llegando a ti, esa verdad fija, constante, repetitiva, pero que se va ampliando, que se va haciendo fuerte, que se va haciendo diversa en los matices de tal manera que tus argumentos, la idea que tú tienes de la misma se va haciendo cada vez más fuerte, más grande. Se va ampliando la dimensión de la misma. Pablo, a través de la carta, mis hermanos, ha tenido una serie de temas que ha sido muy constante en la repetición de los mismos. Pero si hay un tema que realmente se va a ir repitiendo en la carta de forma constante, además con ejemplos prácticos, es el tema que nos trae hoy en esta mañana, que es el tema del gozo. El tema del gozo. Gozaos en el Señor. Si recordamos pasajes anteriores, y ahí sí quiero, no te lo voy a poner porque me interesa en esta mañana también que muevas un poco la palabra y que te la traigas, que me parece importante, no descanses que yo te coloque ahí los textos, sino tráete la palabra. Dice la misma, fíjate en el versículo 4 del capítulo 1. Lo hemos ya trabajado, este texto lo hemos visto, lo hemos hablado. Dice en el capítulo 1, versículo 4. Vamos a ir rápido a lo largo de lo que ya hemos trabajado en la carta. Dice, siempre, en todas mis oraciones, rogando ¿cómo? Con gozo por todos vosotros. Ahí aparece el gozo. Fíjate en el versículo 17 y 18 del capítulo 2. Aparece de nuevo. Dice, y aunque sea derramado en libación, esto es un concepto un tanto extraño, pero no lo tocamos en su día, pero ahora con mucha brevedad te lo voy a aclarar. Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y dice algo más. Dice, ¿y asimismo qué? Vosotros, dice, gozaos también y regocijaos, ¿con quién? Conmigo. El término que ahí aparece, dice, aunque sea derramado en libación, libación es esa parte del sacrificio judío, es la parte final del sacrificio judío. El sacrificio judío había un animal, el cual era sacrificado, derramado su sangre, ¿vale? Y después quemado. Bien, pues la parte final de ese sacrificio entraba el componente este de la libación. La libación es el derramar un líquido
en la carne. ¿Vale? El líquido que se derramaba normalmente era o bien aceite o bien vino. Eso transmitía un olor a la situación, ¿vale? Un perfume. Él dice, mira, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio de vuestras vidas. Es decir, yo soy parte y componente de ese sacrificio. ¿Por qué? Porque me he sacrificado en tiempo, me he expuesto mi vida, me he jugado mi pellejo por hablaros, por consolaros, por estar cerca de vosotros. Dice, aunque yo sea parte de ese sacrificio, ¿cómo? Pues a lo mejor en ese líquido que se derrama al final. No soy vosotros, pero soy parte de vosotros, porque dentro de vuestra vida, una parte de mi vida ha estado ahí también en vuestro sacrificio. ¿Lo entendéis? Pero no me importa. No me importa sacrificarme por vosotros, o sea, entrar dentro de vuestras vidas, de vuestro sacrificio. No me importa. Dice él, todo lo contrario, me regocijo. Y quiero que vosotros también lo hagáis conmigo. Fíjate en el versículo 28 y 29 de ese capítulo 2. Hablando de Epafrodito, dice, así también le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo vosotros, oye, no haya malos rollos en vosotros. No penséis que este hombre va, ¿te acuerdas de la historia? Sino que lo recibas como, dice, con gozo. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Hermano, un gozo que surge del sacrificio. Un gozo que surge preveyendo un mal rollo o una mala interpretación de los hermanos. Un gozo que sale de una prisión y que empieza a orar por otras personas, preso. Es un gozo realmente extraño, el de Pablo. Es un gozo totalmente anormal. Y lo es porque no se limita a unas circunstancias propias agradables o positivas. Casi siempre tenemos asociado el gozo a experimentar o vivir unas situaciones que realmente sean agradables. Pero cuando la situación cambia y es desagradable, el gozo desaparece, la alegría desaparece. El estado emocional positivo desaparece. En él no es así, porque su estado es todo menos agradable. Está preso, tiene limitaciones físicas, tiene una preocupación y una incertidumbre enorme porque se va a celebrar el juicio y porque realmente no sabe si su propia vida está en juego realmente. Vive una situación realmente angustiosa porque aquellos que realmente deberían de defenderlo, aquellos que deberían de disparar contra los enemigos, esos que están disparando, lo están disparando contra él. Es lo que se le llama el fuego, ¿cómo? Fuego amigo. Y fuego de tus propios compañeros. Es lo que más duele realmente, que al final mueran no en el campo de batalla por el enemigo, sino que al final uno caiga por el fuego de tu propio país, de tus propios compañeros, de tu propio ejército. Imaginaros la angustia de este hombre dentro cuando dice, aquellos que están fuera, hermanos míos que están fuera, predicadores, colegas míos y que realmente me tienen que defender y que tienen que apoyarme y que todo lo que hacen es ponerme zancadillas y criticarme y murmurarme. Hermanos, en esta situación sale gozo de él. Él sigue hacia adelante. Parece que toda esta situación no le cala. No le llega realmente. Es como si le resbalara. Incluso dice la palabra en el versículo 18 de ese capítulo 1, que pues, que no obstante,
de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, dice, Cristo es anunciado, y dice él, dice, y en esto, me gozo y me gozaré aún. Ya puede venir lo que venga. Me gozo y me gozaré. Hermanos, un gozo que no solamente es va en relación con las cosas personales. No un gozo que se alegra de sus propias cosas, sino que es un gozo que se alegra de los demás, de lo que sienten los demás, de los logros de los demás, de los éxitos y de las bendiciones de los demás. Lo hemos leído, ¿no? Dice, me gozo en vosotros, me regocijo realmente en vosotros. Es un gozo realmente extraño. Ahora, en este capítulo 3, en ese versículo que hemos leído, mi hermano, él vuelve de nuevo, aunque todo el capítulo 1 y el 2 han aparecido estos gozos, estas expresiones de gozo. Ahora en concreto en el versículo 1 nos presenta el tema del gozo, pero de una manera más profunda, de una manera más completa. Él sabe los problemas que la iglesia tiene, sabe también los problemas que la iglesia va a tener, porque está ya sucediendo en otras congregaciones, porque está sucediendo realmente en otros ambientes, y sabe que tarde o temprano esos mismos problemas van a llegar a la congregación de Filipos, y se siente con esa carga, con esa necesidad de hablarles de este tema. Ojalá que el Señor, que conoce tu corazón y mi corazón en esta mañana, pueda hacerte ver la necesidad que tienes realmente de meditar sobre esto, sobre el gozo en el Señor. Por lo demás, hermanos, dice la palabra, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Y es como si este hombre tuviera un paraguas, tuviera un impermeable, como si este hombre tuviera un escudo protector que hace que realmente todas las dudas, los temores, la oposición, la preocupación, la persecución, las frustraciones, los desengaños, la penuria económica, física, parece que realmente no le afectan. Sí, le afectan. Pero en su corazón sigue habiendo gozo. Me gozo y me regocijo una y otra vez. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En esta mañana vamos a ver 3 ideas en esta frase. 3 ideas en esta frase. Y aunque vamos a utilizar este versículo 1 principalmente, aparece en el capítulo 4, versículo 4, esta misma idea repetida y ampliada, y vamos a utilizar también ese versículo para ampliar el tercer punto que vamos a trabajar sobre el tema del gozo. 3 ideas en una frase. ¿Qué, cómo y cuándo? ¿Qué, cómo y cuándo? Es decir, ¿qué significa gozarse en el Señor? Eso de gozarse en el Señor, realmente, ¿qué es lo que es? ¿Qué significa? ¿Cómo puedo hacerlo? Y la tercera pregunta que nos podemos hacer en esta mañana, en esta frase, o que le podemos hacer a esta frase, a ver qué nos responde, es ¿cuándo? ¿Cuándo hacerlo? ¿En qué momento realmente hacerlo? A ver la palabra de Dios, a ver Pablo, lo que nos va comentando en esta mañana en cada una de ellas. ¿Qué significa, mi hermano? ¿Qué significa gozarse en el Señor? Mira, lo primero que quiero comentarte en esta mañana, y sale del propio texto, evidentemente, es muy fácil de distinguir, es que gozarse en el Señor es un mandamiento. Eso es lo primero. Es un mandamiento, es un mandato, es una exhortación, es una orden, es una sugerencia. Es un llamamiento al gozo y no a un gozo cualquiera. No estamos hablando de un gozo cualquiera, de un gozo provocado por una situación, por una persona,
por una circunstancia, no, estamos hablando del gozo en el Señor. El apóstol Pablo establece un mandamiento y lo está expresando, fíjate bien, en imperativo. Este presente imperativo da la idea de que realmente hay debe de haber una continuidad en la acción. Es decir, es como si él nos estuviera diciendo, mira, gozaos, pero de forma continua. Gozaos no de una manera circunstancial, ni una manera temporal, ni una manera... No. Gozaos, pero de una manera continua en el Señor. Es un mandamiento. Lo segundo, mi hermano, es que es una actividad, no una emoción. El gozo en el Señor no es una emoción, es una actividad. A veces se nos ha enseñado que este gozo, al igual que el amor, es una emoción, es una cuestión de sentimientos. Oye, esto del gozo cristiano, esto del gozo en el Señor es una emoción más, es un sentimiento más, es algo que tiene que surgir de forma espontánea, que tiene que ser provocado, que tiene que haber algo en la atmósfera, en el ambiente que realmente me mueva, me haga entrar, yo sienta que realmente en mi interior. La palabra de Dios, mi hermano, nos enseña todo lo contrario. La palabra de Dios nos enseña de que debemos de estar gozosos. Fíjate bien en la palabra en 1 de Tesalonicenses 5, 16. Búscalo, no te lo voy a poner, tienes que buscar en esta mañana. 1 de Tesalonicenses 5, 16. Es muy cortito, muy fácil de retener. Dice, estad siempre gozosos. Estad siempre, es decir, da esa idea de mandamiento, da esa idea de que hay que esforzarse, de que realmente hay que ponerse las pilas, de que no se puede quedar uno de forma pasiva, de forma latente, sino que tiene uno que realmente, tiene que haber una disponibilidad, una disposición de corazón realmente para ello. Hay que poner la mirada, hay que poner la vida en la sintonía adecuada para que realmente eso se pueda producir y sea una auténtica realidad en nuestras vidas. Un mandamiento no es una simple emoción, es algo más, es una actividad. Pero en tercer lugar, en tercer momento, mi hermano, es el resultado de mi relación con Dios. El gozo en el Señor es el resultado de mi relación con Dios. Sin Él, mi hermano, sin Él, este gozo no se puede producir. Lo puedes buscar de mil y una manera, lo puedes buscar con 1001 artículos, con 1001 instrumentos, con 1001 ambientes, te puedes desplazar de aquí para allá buscando el avivamiento, buscando la llenura, buscando lo que tú quieras, pero sin Él, no lo vas a encontrar. Este gozo en el Señor no se tiene por las fuerzas de uno. Tiene que haber una actitud de búsqueda y de anhelo, pero no se puede conseguir por las fuerzas humanas. No se puede producir por mecanismos humanos. No funciona así, mi hermano, porque este gozo es sobrenatural. Este gozo que Pablo nos está hablando, este gozo que Pablo siente en su interior, este gozo, este paraguas que realmente está haciendo que Pablo soporte las situaciones, no es algo humano, es algo sobrenatural. Si fuera humano se lo hubiera llevado ya el viento. Si fuera humano realmente hubiera calado, se hubiera cargado ese paraguas, pero no puede cargarse nada, ningún elemento atmosférico externo humano puede deteriorar ni dañar ese paraguas, porque es divino. Porque es divino. En Juan, en el capítulo 15, versículo 11, hablándole a sus discípulos, le está hablando y comentando en ese pasaje
que ya comentamos en unas semanas anteriores con Ezequiel, con respecto a la vid verdadera, a los pámpanos, el que permanece en mí y yo permanezco en ellos. Y le está diciendo, dice, permanecer porque para que mi gozo, dice, fíjate, para que mi gozo, ¿cómo? Esté en vosotros. ¿Y qué? ¿Y vuestro gozo qué? Se ha cumplido. Hermano, da esa sensación de haber dos tipos de gozo. El gozo de Él, el verdadero, el pleno, el completo, y después el gozo humano, el sentimiento humano, que se queda parcial, que se queda incompleto, que no llega, que no alcanza, que a lo mejor en ciertas situaciones está ahí, que a lo mejor en ciertas situaciones nos hace sobreponernos y nos hace enfrentar a ciertas situaciones. Estupendo, pero ¿para qué tiempo? ¿Por qué tiempo? ¿Por qué número de acontecimientos nos garantiza que realmente eso va a estar ahí? Para que mi gozo esté en vosotros, y cuando mi gozo está en vosotros, entonces vuestro gozo, ¿qué? Será cumplido, estará pleno, habrá plenitud en vosotros. El gozo de Jesús, mi hermano, lo mismo que su paz, es una experiencia personal que solamente se puede hacer realidad en la vida de los creyentes, pero a medida que permanezcamos en Él, a medida que estemos cerca realmente de Él. No puede haber ese gozo o no puede estar en la intensidad que realmente Él quiere, en la plenitud que Él quiere, si no tienes comunión con Cristo. Si no hay obediencia en sus mandamientos, si hay suciedad en tu vida o en mi vida, si hay distanciamiento o lejanía, evidentemente ese gozo, lo mismo que la llenura del Señor, lo mismo que la llenura del Espíritu, se ve contristado, se ve dañado. El gozo en el Señor presupone que seamos capaces de vivir lo más cerca posible de Él, de tener realmente la mente de Cristo, de renovar nuestro entendimiento y acercarnos lo más parecido posible cada día a Él. Mi hermano, con una mente carnal solo nos vamos a concentrar, con una mente humana y terrenal solamente nos vamos a centrar realmente en las penas, en las dificultades, en los obstáculos, en las imposibilidades, y al final terminaremos hundidos en el agua, igual que Pedro. Pero si tu mirada y mi mirada están puestas en Él, si tu mirada permanece en Él, mi hermano, vas a poder aprender a ver las cosas de una manera correcta, de una manera real. Vas a ver las cosas que te suceden, enfermedades, problemas, circunstancias, tribulaciones, pero lo vas a ver bajo la perspectiva realmente de Dios. No bajo la perspectiva humana, no bajo la perspectiva del que te dirán, de corrientes de influencia, de tu propia experiencia, de lo que tu propio ojo, tu propia mente te puede hacer llevar. Cuando permanecemos en Él, la perspectiva de Él está en nosotros, mi hermano. La perspectiva divina está en nosotros. Y empezamos a considerar de forma correcta lo que realmente es simple y lo que realmente es importante en la vida. Y empezamos a no dejarnos engañar por las cosas, a no enredarnos en las cosas realmente de este mundo. Porque el estar cerquita suyo nos está ayudando a ello. Porque nos va a ayudar a quitar la mirada a veces de lo inmediato, de eso que a veces nos preocupa tanto y nos agobia tanto, y a ponerla realmente en lo eterno, en la perspectiva realmente de Dios, en los parámetros de Dios, en la senda realmente de su voluntad, no de la nuestra. Vamos a percibir realmente el futuro lo vamos a ver completamente asegurado. Asegurado, mi hermano, y nuestro presente lo vamos a ver en manos de un Dios que está ahí, que nos cuida, que nos protege
y que no va a permitir que ninguna circunstancia realmente pues, nos haga daño, porque todo, dice la Escritura, nos ayudan para nuestro bien. ¿Qué significa? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hago esto de gozarme en el Señor? Te voy a decir algunas cosas y quiero que tengas paciencia conmigo y me sepas comprender. Primeramente, mi hermano, no por anfetaminas espirituales. Entiéndeme este concepto. No por anfetaminas espirituales. No por anfetaminas espirituales que creen un sentido artificial de felicidad y de gozo espiritual. A veces nos dejamos engañar muy fácilmente por esto. Y el gozo que experimentamos no es el gozo en el Señor, es el gozo fruto de la anfetamina o del ácido o de otra cosa más fuerte que realmente nos hemos metido. Y nos equivocamos. Y nos equivocamos. Si no es en el Señor, todo lo demás es efímero. Todo lo demás pasa. Dice que el mundo y sus deseos, ¿qué? Pasa. Y las anfetaminas, incluso las espirituales, también pasan el efecto. Pasan el efecto. Para Pablo lo importante no es, mi hermano, no es el estilo, ni son las formas, ni las circunstancias. Para Pablo lo más importante es el objeto en el Señor. Dice, gozaos no en este tipo de alabanzas. Gozaos no en este tipo de adoración. Gózate no en este tipo de ministración. Gózate en este tipo de... No. Para Pablo lo importante es gózate ¿en qué? En Él. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental para Pablo sabía que de donde vendría el gozo no es realmente de un volumen alto ni un volumen bajo, no es de un número de oraciones determinadas, no es de una oración más alta o una oración más bajita, no es de que haya silencio o no haya silencio en una congregación a la hora de... Hermano, todas esas son conclusiones nuestras. Y evaluamos y decimos, no salta, y automáticamente etiquetamos una congregación, o etiquetamos un culto, o etiquetamos y salimos con más o menos gozo dependiendo de elementos externos. Dependiendo del estilo, de las formas, dependiendo de los gritos, dependiendo de las caídas, dependiendo de que haya o no haya milagros, dependiendo de qué. Anfetaminas espirituales, mi hermano. Y sales con un gozo, con un sentimiento efervescente, pero que no es el gozo en el Señor. No es el gozo en el Señor. Pablo no busca manifestaciones, no busca métodos. Para Pablo lo más importante realmente es Él. Esa es la relación con Él. Hay un segundo aspecto, mi hermano, en este cómo que te quiero comentar, que es, primero, no por anfetaminas espirituales, segundo, controlando todas las demás fuentes. Esto me parece que es muy importante. A veces la fuente que es Cristo, principal, esa fuente de donde tiene que brotar el gozo, esa fuente principal se ve desplazada, ¿sabes por qué? Por otras fuentes. Y es normal. Vivimos en el mundo, estamos en el mundo y alrededor nuestra hay otras fuentes de gratificaciones y de gozo, y de alegría, y de felicidad, entre comillas. Claro que sí. Y lo triste de todo esto es cuando todo eso desplaza la auténtica fuente real, la que tú y yo realmente tenemos que beber. Esa que tenemos que, lo demás está bien, pero tenemos que ser conscientes que son efímeras, que son inconstantes. Que podemos disfrutarlas, pero ¿qué tiempo te duran? Dime la verdad, mi hermano, ¿qué tiempo te duran?
¿Qué tiempo te dura la salud? ¿Qué tiempo te dura el estado de ánimo? ¿Qué tiempo te dura el que puedas levantar las pesas? ¿Qué tiempo te dura el que puedas hacer realmente una proeza un día de llegar a una pelota que a lo mejor para el siguiente partido, para la siguiente situación, ya no llegas, Aarón, no llegas? Hay que controlar esas fuentes, mi hermano, porque a veces ocupan ese centro. En el momento en que aprecies en exceso, en el momento en que te des cuenta de que realmente estás pensando más de la cuenta sobre algo, algo que tú sabes que es efímero, algo que tú sabes que es temporal, algo que tú sabes que se va, es como la neblina. Mi hermano, tenemos que tener cuidado de ello. Porque no solamente es que estemos pecando, colocándolo en ese sitio que no le corresponde. Y estamos poniendo nuestra intensidad y nuestro tiempo y nuestro dinero y nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio y nuestra familia y estamos poniéndolo todo creyendo que. ¿Sabes una cosa? Se te puede ir en cualquier momento. No va a ser eterno. Se te puede romper eso en cualquier instante. Y lo más triste no es solamente eso, sino lo más triste es que la fuente eterna la has desplazado de tu vida. El gozo del Señor realmente lo has desplazado de tu vida. La relación con Él la has ido desplazando poco a poco de tu vida. Y con Él, y con eso, el gozo. El gozo del Señor. Mi hermano, ¿cómo hacerlo? Pues en relación y en comunión con Dios. No hay otra fórmula mágica. No lo hay. En el Señor. Pablo lo repite una y otra vez. En el Señor. Y en el 4:4 va a decir de nuevo, regocijaos en el Señor, en Él, en relación y comunión con Él. No pongas tu mirada, no pongas tu confianza, no pongas tu exceso de tiempo, de esperanza, de ilusión en algo que realmente es circunstancial. Algo que hoy lo vas a tener, pero mañana ya no lo vas a tener o te puede fallar. Mi hermano, ¿cuántas veces en nuestras circunstancias nos hemos dado ya cuenta y aún así seguimos cometiendo el mismo error? Nos hemos dado cuenta de que no constituyen realmente un elemento sólido. Pero el Señor sí, mi hermano. El Señor sí. El Señor sí va a permanecer. Ningún conflicto externo debería de privarnos de ese gozo. Porque la dificultad está fuera, pero el gozo está interior. Y su presencia está contigo cada día de tu vida. La circunstancia es infiel. Tus amigos podrán ser fieles o podrán ser un día determinado ser infieles. Tus hijos estarán, pero puede que no estén. Todo lo que tienes a tu alrededor, mi hermano, es incierto. El único que es cierto y que es fiel, verdadero, constante, ese es el Señor. ¿Y por qué somos tan necios y tan torpes y realmente lo desplazamos para colocar lo que realmente no es? En el Señor, mi hermano. Cualquier cosa acabará fallándote. Tu éxito, tu capacidad, tu cultura, tu hogar, tu casa. No importa lo que sea, al final desaparecerá. Al final te quedarás solo. Al final venimos sin nada y nos iremos sin nada. Cuando todo parece tambalearse, el Señor es el único estable. El Señor es el ancla, la roca de nuestras vidas, mi hermano. Es aquel a quien merece la pena realmente mantener esa relación, mantener esa cercanía, porque Él es el único que realmente puede darnos eso
que nos va a hacer soportar lo imposible, lo difícil, lo que humanamente nos va a costar realmente muchísimo trabajo. ¿Cuándo lo hemos de hacer? Tercer lugar, ¿cuándo lo hemos de hacer? Ven conmigo al capítulo 4, versículo 4. Daremos un salto y lo tocaremos en este día, porque él vuelve de nuevo a hablar del gozo y ahí aclara el cuándo. ¿Cuándo? Siempre, siempre, siempre. Y por si no lo has oído, o si a lo mejor tienes cerillas, o a lo mejor no has comprendido, o no has sido capaz de asimilar realmente las palabras del Señor, las palabras de Pablo, Él te lo va a volver a repetir y te dice, otra vez os digo que regocijaos. Otra vez te lo repito, otra vez te lo digo y te lo diré siempre que te vea. Regocíjate en el Señor. Deja de poner la mirada en aquello que la estás poniendo. Deja de gozarte en aquello que te estás gozando. Deja de enorgullecerte en aquello que te estás enorgulleciendo. Deja de demostrar estabilidad en tu vida cuando realmente no lo tienes. La única estabilidad y el único gozo verdadero, estable, lo vas a obtener en Él, en el Señor. Regocijaos en Él, es una orden, mi hermano, no es un simple consejo. No es que te regocijes algunas veces de manera ocasional o no, te está hablando, Pablo está hablando de un gozo constante, de un gozo que se va renovando cada día. Nuevas son sus misericordias, nuevas es su fidelidad, nuevo es su gozo cada día en nuestras vidas. A veces podemos considerar el gozo como un plus emocional que a veces tenemos y que otras veces no. Pero sal de aquí en esta mañana con la idea clara de que esto no es realmente así, mi hermano. El Señor te exige un gozo permanente. El Señor te pide, te manda un gozo en Él permanente, constante. Pablo piensa realmente de esta manera. Él sabe de que aun en medio del duelo, aun en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, en medio de los dolores, en medio de las penurias, el creyente tiene alguna causa profunda por la cual salir de esa situación, mirar hacia arriba y darle las gracias al Señor. Pablo sabe de que realmente, y no lo hemos dicho antes, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en la vida de una persona es la representación máxima de la presencia de Dios en ti y en mí. Es la presencia de Dios en ti y en mí. Y no es algo circunstancial, no es algo limitado a ciertos momentos, a ciertas circunstancias, a ciertos... No. Es la presencia de Dios en ti y en mí, mi hermano. Hay algunas personas que tienen una capacidad de sobreponerse a las situaciones. Hay personas que tienen esa capacidad personal, por temperamento, por aprendizaje desarrollado, de que ante situaciones muy específicas, muy duras, muy concretas, son capaces realmente de sobreponerse. Pero la diferencia con el creyente es que el creyente tiene esa fuente ilimitada. El otro no. El otro tiene ese recurso, pero es un recurso que estará tirando de él, pero que llegará un momento que humanamente se agotará, se extinguirá, dejará de ser. En cambio, el creyente, y teniendo la presencia de Dios, teniendo el Espíritu Santo, como fruto del Espíritu, el gozo tiene que permanecer constante en su vida. ¿Se puede ver afectado? Claro que sí. ¿Eso quiere decir que no vamos a estar tristes, que no vamos a sufrir? Pues claro que sí, pero el gozo tiene que estar en tu vida y en mi vida. El gozo, mi hermano, como un recurso ilimitado. El gozo como
como un escudo protector ante los distintos ladrones que puedan acercarse a tu corazón para intentar de quitarte la paz, la esperanza, ese mismo gozo. El gozo protege. El gozo es ese paraguas en él que realmente te va a hacer que distintas situaciones que son difíciles de llevar, pero que realmente lo vas a poder soportar estando en él. Mira, te voy a dejar con un texto que quiero que vayas, te lo voy a colocar, pero yo quiero que tú lo busques en la palabra, porque te voy a dejar con él en esta mañana, mientras que los hermanos suben y tenemos un cántico para finalizar, una alabanza. Es el texto de 2 de Corintios 4, del 7 al 10. 2 de Corintios 4, 7 al 10. Dice, dice la palabra, dice, tenemos este tesoro. ¿En qué? En vasos de barro. Es decir, eres carne, eres sentimientos, eres emociones, pero eso es barro. Es decir, puede tener una constitución, una fortaleza, pero, ojo, recuerda, eres barro. Lo importante no es el barro, lo importante es lo que está en el interior del barro. Dice, para que la excelencia del poder sea ¿de qué? Sea de Dios y no de nosotros. No es por tus fuerzas, es la presencia de Dios en ti lo que te va a hacer que puedas realmente soportar las distintas situaciones. Que tu gozo sea constante, que tu gozo se vaya renovando. Que tu vida represente realmente aquel al cual un día decidiste de abrir tu corazón. Dice que estamos atribulados, dice la palabra, en todo. ¿Más qué? Más no angustiados. Dice, en apuros, ¿más qué? Más no desesperados. Perseguidos, ¿más qué? Más no desamparados. Es decir, parece que en todas estas situaciones hay un elemento siempre de salida, hay un elemento de refuerzo, hay un elemento de escape, hay un plus siempre. Hay una mirada superior, hay una compañía extraordinaria a tu lado. Hay siempre una mano poderosa que te levante, hay un recurso, hay una ayuda. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús. Dice, para que también la vida de Jesús, y yo te he puesto ahí un añadido, y es para que también el gozo del Señor, ese aspecto de la vida de Cristo, ese gozo y esa paz, pero ese gozo en esta mañana, el deseo de Pablo y el deseo de la palabra de Dios y el deseo del Señor es que se manifieste ¿en qué? En vuestras vidas. Que podamos manifestar el gozo del Señor, mi hermano. Y si no lo estás manifestando con la intensidad, hazte la pregunta en esta mañana, Señor, ¿qué significa esto que me está hablando tu palabra hoy? ¿Qué significa tu gozo? ¿Significa a lo mejor ciertas experiencias que estoy buscando? ¿Significa ciertas actividades? ¿Qué significa esto, Señor? Pues sinceramente significa la presencia de Dios en tu vida. La relación con Cristo, el que permanezcas con Él, el que lo busques. ¿Cómo, Señor? No de una manera artificial, ni una manera humana. Te tienes que acercar a Él. No te lo va a dar nadie, ni te lo va a dar un pastor, ni te lo va a dar un ungimiento especial, ni te lo va a dar una actividad concreta, ni te lo va a dar una obra determinada, ni te lo va a dar una iglesia. No, te lo va a dar Él. Es la llenura de Él lo que va a hacer que el gozo realmente se potencie, se desarrolle, se intensifique en tu vida. ¿Cuándo? Solamente sal de aquí con la promesa de Dios de que será siempre. Siempre, porque Él permanece fiel y está siempre a tu lado y a mi lado. Y puedes estar pasando tribulaciones, mi hermano.
puedes estar pasando angustia, puedes estar pasando la situación que sea, dolores permanentes, constantes, problemas en la casa, problemas de pareja, problemas con tus hijos, puedes estar pasando problemas emocionales, tristeza, problemas de incertidumbres en el futuro, puedes estar pasando todo eso. Pero el gozo del Señor tiene que estar en ti y en mí. Porque no somos de los que vuelven atrás. Somos de los que hemos puesto nuestra mano en el arado. Somos los que miramos a Cristo. Y somos los que, como dice la palabra, tenemos que manifestar en nuestras vidas la presencia de Dios. El gozo de Dios lo tienes que manifestar. Al igual que su amor y al igual que su paz. Gozaos en el Señor. Gózate en esta semana en el Señor, mi hermano. Gózate en su presencia, gózate en la salvación, gózate en lo que te da. Gózate, levanta tu mirada, no, sal de tu situación. Por un instante, aunque sea penosa, aunque no le encuentres sentido, aunque te den ganas de soltar 2 lagrimones, pero tienes un Dios muy grande. Tienes un Dios que controla esa situación. Tiene un Dios que te da la mano y que te quiere hacer levantar de eso. Y si no te levantas, alguna enseñanza tendrás seguro. Querrá algo más en tu vida, pero el gozo de esa relación, el gozo de esa presencia, eso que no lo pierdas. No permitas, mi hermano, que te lo roben. No lo permitas.